Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí bien contentos de estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Con este programa tan hermoso. Y bueno, pues que va a dignificar mucho a México, ¿verdad? La historia que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, el tema es San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano. Un tema bien importante, San Felipe, como lo has dicho, el primer mártir, pero además el primer santo mexicano. Así es. ¿Sí? Y pues, ¿qué te parece, Nieves, si empezamos hablando un poquito acerca del martirio, que es cómo de alguna u otra forma nosotros podemos participar del martirio? Pero bueno, me gustaría primero comentar cuál es la definición que el Catecismo de la Iglesia Católica da sobre el martirio, porque más que nada un mártir es una persona que da testimonio sobre todo de la verdad, que la verdad ya sabemos que es Jesús. Entonces, bueno, el Catecismo de la Iglesia cristiana, de la Iglesia Católica, nos dice que el deber de los cristianos es tomar parte en la vida de la Iglesia. Los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabra y obras. Entonces, digamos que todo mártir es, en grandes rasgos, aquel que da testimonio con su vida de Jesús. Sí, es una prueba del amor que tienen las personas a Dios ante el martirio, ¿no? Es una prueba muy grande que Dios le concede a algunas almas, ¿verdad? Y que es un regalo inmenso porque, pues ya también, ¿cómo va a decir el Catecismo de la Iglesia sobre los mártires? Sí, exactamente. Entonces después nos dice que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe, designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Y aquí se refiere precisamente a aquellos mártires que dan su vida, que dan su sangre por Jesús. Pues qué hermoso, porque pues ya hemos visto a través de la historia, empezando por San Esteban, primer santo, primer mártir, protomártir más bien, el primer mártir de la historia, y pues como luego, a través de la historia, pues hemos visto miles y miles de mártires que han sembrado y que han regado su sangre, porque se dice que sangre de mártires es fertilidad semilla para la Iglesia, ¿verdad? Así es. Y entonces, fíjate que en el principio, justo cuando hablas de San Esteban, y en la época de los primeros cristianos se consideraba que era mártir todo aquel que no tenía miedo a expresar su fe. Ya ves que en esa época pues, los cristianos estaban muy perseguidos. Entonces, ya fuera que muriera o no, se consideraba que eran mártires porque daban testimonio de vida. Después, con el paso de los siglos, ya la Iglesia le fue dando una connotación más de aquellos que morían y que derramaban su sangre. Pero me gustaría identificar también que la Iglesia ha definido que hay como que 3 tipos de martirio principalmente, que es el martirio blanco, que consiste en aquellas personas que con un amor ferviente hacia Jesús demuestran con sus obras, con su vida, dan testimonio de esa fe, ¿sí? Digamos que la característica principal es el amor ferviente que tienen hacia Jesús y que pues le consagran su vida. Como un San Agustín, por ejemplo, que pues no murió mártir, sin embargo, pues sí manifestó su fe hasta la muerte y pues a costa de todo lo que iba a consecuentar su fe, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí la mayoría de nosotros, si estamos pues ahora sí que conscientes de que queremos entregar nuestra vida a Jesús, sin que tengamos que pasar por una muerte trágica ni derramar sangre, simplemente con que nosotros demos un testimonio ferviente, ya estamos pues dando fe de ese martirio blanco. ¡Qué belleza! ¿Sí? El segundo martirio es el que se considera como martirio verde.
Y aquí, bueno, se considera que quienes eran este tipo de mártires eran más bien como aquellas personas que se dedicaban al completo ayuno, a la vida completamente austera y de oración. Y había algunos órdenes religiosas que hacían esto, que se dedicaban exclusivamente a hacer esto. Y entonces se consideraba que ellos, aunque tampoco derramaban su sangre, estaban realizando un martirio verde. Pues sí, el ofrecer todos los días de tu vida, por lo menos desde el día que lo decidieron hasta que murieron, para ahora sí que vivir sin nada del mundo es una ofrenda bien grande y pues bien admirable, la verdad. Sí. Qué bonito que se considere martirio, la verdad. También. Y por último tenemos el martirio rojo, que es, digamos, que el más conocido o el que va asociado a la muerte del mártir, al derramamiento de sangre, que lo hace también por Jesús. Muere proclamando que da su vida precisamente por Jesús. Y aquí, bueno, pues tenemos innumerables casos y en los cuales ahorita pues nos vamos a centrar en San Felipe. Pues sí, porque ahora sí que estamos bien contentos de poder explayarnos en San Felipe de Jesús, dado que es el primer santo y mártir mexicano. Y pues a él está consagrado pues la Arquidiócesis de México, por ejemplo, ¿verdad? Así es, nuestra ciudad. Y muchas iglesias en todo el país, y pues bien orgullosos de tener a este santo pues mexicano. Si quieres, comenzamos con la vida de San Felipe de Jesús. Bueno, pues él va a nacer en el año de 1592, ¿verdad? Así es, nace aquí en la Ciudad de México. 1572, sí. Perdón, en una familia de criollos, es decir, que sus padres van a ser españoles, ¿no? Y pues esta familia va a tener 11 hijos, una familia muy numerosa y muy católicos, muy católicos. Y bueno, sin embargo, Felipe desde niño iba a tener fama de travieso y de rebelde, ¿verdad? Sí, era un niño muy inquieto. Algo también interesante que podemos mencionar de la familia de San Felipe es que su apellido es de las Casas. Entonces ellos estaban emparentados con Fray Bartolomé de las Casas. Ya. Sí, pues muy interesante. Imagínate, 1572, pues la Nueva España era nuevísima. Sí, o sea, exacto. Nuevísima. Estamos hablando que llevaba pues desde 1521, ¿no? Apenas 50 años de fundada la ciudad como reino de España, ¿no? Así es. Y entonces, pues San Felipe va a destacar exactamente por inquieto, y su nana va a decir, bueno, a no lo vamos a llevar a los altares ni ser santo hasta que reverdezca esa higuera. Y lo mencionaba mucho porque se ve que le costaba mucho educar al niño, ¿verdad? Sí, porque era muy, muy inquieto. Sin embargo, cuando es adolescente, empieza como que a sentir el llamado a Jesús. Y bueno, pues yo creo que también influenciado por su tío Fray Bartolomé de las Casas, pues decide entrar con los franciscanos, pero cuenta la historia que no soportó la vida tan austera que llevaban en el monasterio. Allí en Puebla, con Sebastián de Aparicio, otro de los santos, que también pues es español, pero muere en México, y aparte santasazo. Yo soy súper admiradora de San Sebastián de Aparicio. Y bueno, ahí está su convento en Puebla, y está su sepulcro, hermosísimo, porque es muy desconocido este beato, pero hay mucha devoción a él. Sí. Bueno, pero continúa. Ok, bueno, pues entonces estuvo un tiempo ahí, algunos meses, pero decide salirse. Y entonces, bueno, pues como que su papá estaba muy, muy preocupado de qué iba a hacer de él. Su papá se dedicaba al comercio. Y frecuentemente tenía que viajar a Acapulco, porque era de ahí donde llegaban los barcos de Asia, ahí había mucho comercio, y bueno, pues él considera que podría dedicarse a esto, San Felipe. Como orfebre, ¿no? Como platero, ¿no? Ajá, exactamente, para esa plata, pues, bueno, artículos de plata, poder venderlos. Así es, entonces él decide irse a Filipinas, ¿verdad? Sí, tiene la oportunidad de ir a Filipinas, pues para comerciar precisamente estos artículos de plata que él fabricaba. Y bueno, llega a Filipinas y pues sí, al principio lo deslumbra la vida de la juventud, tendría apenas 21 años, ¿no? Sí, muy joven. Cuando él llega, y pues por supuesto que lo deslumbra esta vida, y empieza pues a vivir, ahora sí que, pues la vida de los jóvenes un poco disipada, ¿no?
pero pues se ve que no lo satisface nada, y yo creo que vuelve a sentir ese llamado de Jesús, ¿verdad? Sí, exactamente, pues él siente como que su vida está vacía, y bueno, pues por ahí recuerda la frase que dice Jesús, que si quieres seguirme tienes que dejar todo. Y entonces él decide pues otra vez dejar esa vida, entrar al convento de los franciscanos allá en Filipinas, y como que ahí sí se fue acomodando, como que sí le fue agradando esa vida. Sí, porque ahora sí tuvo una verdadera conversión. O sea, yo creo que el llamado lo había tenido, pero no la conversión. Y ahora como que él mismo empieza a hacer obras de caridad, empieza a dedicar su vida en congruencia a lo que él siente, el llamado a ser pues ahora sí que sacerdote. Exactamente, él se dedica, bueno, pues a la ayuda caritativa y servicial, sobre todo pues primero con sus hermanos más necesitados, con los más enfermos, con los más pobres. Y él, pues sí, va como que ya descubriendo que esa es realmente su vocación, y de hecho, pues sus hermanos franciscanos también se dan cuenta de esto, y de un día le dan la noticia de que pues ya puede, ya no solamente ser hermano, sino ser sacerdote. Y entonces lo invitan a ordenarse en la Ciudad de México, porque en Filipinas no había obispo. Sí, hay que recordar que en ese entonces Filipinas pues todavía dependía del Reino de España, por eso había esa relación tan cercana. Sí, de hecho tú sabes que la patrona de Filipinas es la Virgen de Guadalupe. Sí, exactamente. Igual que nosotros. Exactamente. Y durante muchos años se habló español en Filipinas. Así es, así es. Ok. Bueno, y entonces en 1596, que es cuando ya va a ser ordenado, pues embarca, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la galera? No tengo el nombre. Yo tengo aquí registrado también que se llama Felipe, pero no sé si la registraron nada más para dar, pues para darnos a conocer que es donde se embarcó Felipe, pero San Felipe de Jesús. Pero bueno, embarca en esta galera y con la intención de venir a México, pero entre una tormenta horrible, y este barco, en lugar de irse hacia México, se va hacia Japón, ¿verdad? Exactamente, sí, tienen cambio de ruta, que ellos no lo querían, no lo pensaban, y de hecho, pues estaban completamente a la deriva, ya hasta que se dieron cuenta que estaban en las playas de Japón. Así es, van a encallar ahí en las playas de Japón. Y bueno, podemos mencionar un poquito el contorno de lo que estaba sucediendo en Japón, ¿no? En Japón había llegado Francisco Javier, ¿verdad? Sí. Jesuita, a evangelizar. Hacía unos años, él había llegado, tengo entendido, en 1540 y algo, sí, no, unos 50 años antes, más o menos, y había evangelizado y había dejado 2,000 cristianos, mismos que se habían ido multiplicando, y ya para cuando llega San Felipe allí a Japón, pues para su sorpresa, pues hay bastante cristianismo. ¿Por qué? Porque el emperador de ese momento, en 1596, él había aceptado el cristianismo en un principio. Entonces, pues no ha habido persecución contra los cristianos, ni mucho menos. Entonces, pues estos habían podido ir propagando, y pues incluso el año en el que él llega, se habían bautizado 70,000 personas, para que nos demos una idea de cómo estaba el cristianismo en ese entonces. Había muchos jesuitas, había muchos franciscanos, ¿verdad? Había misioneros, también laicos. Y bueno, pues era una bendición para San Felipe. ¿Qué pasa con San Felipe cuando él llega ahí? ¿Cuál es su expresión sobre Japón? Bueno, pues primero que pues no conocía, ¿no?, que hubiera esta fe tan grande, y después que pudo en un principio todavía dedicarse a evangelizar a muchos japoneses que se convirtieron al cristianismo. Sí, él no se sintió triste. Él cuando llegaron a la deriva a Japón, vio la voluntad de Dios y dijo, caramba, o sea, yo me iba a ir a ordenar a México y ahora vengo aquí a misionar, ni siquiera como sacerdote, y pues lo ve como la mano de Dios, y les escribe a sus familiares que está muy contento con la misión que Dios le está dando, que es ser misionero católico ahí en el Japón, ¿verdad? Exactamente, y este es un detalle bien lindo porque pues él ya como que tenía otros planes, pero se da cuenta que la mano de Dios lo estaba llevando también por allá. Así es. Y bueno, pues estuvo pues ahí un tiempo también muy contento, dando muchos frutos, convirtiendo a muchas personas,
hasta que un buen día pues cambia la situación dramáticamente. Pues sí, porque resulta que justamente con el navío en el que llega San Felipe de Jesús, pues el gobernador de esa región ve que hay mucha riqueza en ese navío y decide quedarse con todo. Y entonces hurta todo lo que había dentro de ese navío, y para justificarse, pues qué mejor que echarle la culpa a estos cristianos que están haciendo. Ya se había promulgado el emperador hacía algunos años en contra del cristianismo, porque le habían dicho que estaban actuando contra él, ¿no? En las malas lenguas les habían inventado, pues que estos franciscanos y jesuitas no estaban haciendo bien las cosas. Entonces él ya había puesto un alto. Pero los franciscanos habían logrado convencer al emperador de que trabajando de otra manera podían quedarse, ¿no? Entonces por eso pues los había medio dejado libres. Entonces este gobernador, en el momento en que hurta todo lo que había en este navío, pues se le hace muy fácil echarle la culpa a todos estos misioneros. Así es, entonces empieza una persecución contra todos los misioneros católicos. Así es, contra todos los cristianos, contra todos los cristianos. Y bueno, ahí nos narra todo lo que había en ese momento. Y pues había 54 jesuitas, de los cuales 22 eran sacerdotes. Había 15 japoneses. Perdón, me estoy adelantando al martirio. Pero sí, van a capturar a todos estos evangelizadores cristianos y los van a juntar en Kioto, ¿verdad? Y de ahí los van a llevar hacia Nagasaki caminando durante un mes. Sí. Eso es terrible. Les van a cortar una mitad de la oreja izquierda, con la intención de pues que quede escarmentado toda la gente que los viera caminar contra el cristianismo. Y los van a llevar hacia Nagasaki, porque ahí es donde está esta isla, donde había más cristianos que en ningún otro lado. Fíjate que esto me impresionó mucho, que haya sido la ciudad de Nagasaki, porque precisamente es una ciudad que va a ser destruida durante la Segunda Guerra Mundial. También, para mi gusto, por lo mismo, porque es donde más católicos había. Sí, y bueno, pues también ya lo hemos platicado en otros programas, pero bueno, San Maximiliano Kolbe tenía ahí su monasterio, tenía un grupo de jesuitas, y el milagro que va a suceder, que su monasterio no va a ser destruido con la bomba atómica. Así es. Acuérdate que ellos se llaman franciscanos de la Inmaculada, no son jesuitas. San Maximiliano Kolbe. Sí, tienes razón. Sí, y sí es cierto, se dice que pues ahí se rezaba todos los días el rosario, y pues no va a caerse nada en donde está justamente el convento de Maximiliano Kolbe. Así es. Pues bueno, pues llegan ahí a Nagasaki, y pues ahí en febrero, precisamente el 5 de febrero de 1597, pues van a crucificar a todos estos evangelizadores. Y bueno, no sé si a todos, pero por lo menos a San Felipe le van a atravesar una lanza también. Pues son 2 lanzas, de hecho. Es muy triste porque van a escoger de 3 en 3 personas para hacer más pesado el martirio, y los van a hacer de 3 en 3, y el primero que muere es San Felipe de Jesús, y sí, de hecho lo van a atar a la cruz, y pues él va a gritar 3 veces Jesús, 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 ¿verdad? Y le van a atravesar el pecho con 2 espadas, así, transversas. Y así es como se le representa a San Felipe de Jesús, crucificado y con las 2 lanzas, ¿verdad? Y bueno, San Felipe va a morir el 5 de febrero de 1597, pero va a dejar una carta. ¿Tú escuchaste la carta? No. Se las vamos a poner al final de este programa para que todos la escuchen, porque es bellísima, porque un día antes de su martirio, él va a escribirle una carta a sus papás. Acuérdense que tenía 24 años, era muy joven, y además él pudo haberse salido de este martirio por una razón, porque pues él no era de los que estaba ya evangelizando, él estaba recién llegado, y pues pudo haber dicho, soy mexicano, no tengo nada que ver con ellos, pero no, él prefirió morir con todos ellos. Exactamente. Eso también es maravilloso, cómo se solidariza y sabe que está dando testimonio. Ahora sí que la definición de mártir queda tal cual, ¿no? Él da testimonio de Jesús y de que muere por él. Así es, y bueno, también en este martirio van a morir 26 personas crucificadas,
había franciscanos, jesuitas y laicos, había unos niños de 12 y 13 años que van a morir. También había japoneses que ya estaban evangelizados y que también van a ofrecer su vida por Jesús. Y bueno, pues ahí van a morir todos. Yo lo que sé de sus reliquias de San Felipe de Jesús es que en un primer envío enviaron algunas reliquias desde allá, desde Nagasaki, pero luego más tarde en otro navío mandaron el cuerpo y se hundió, fíjate. Entonces quedan muy pocas reliquias de San Felipe de Jesús. Sin embargo, en la Catedral de México hay una reliquia de San Felipe de Jesús y en algunos conventos. Entonces, pues es un santo al cual se le ha edificado aquí el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, que está en el centro, cerca de la catedral. En ese centro expiatorio, pues es el Centro Expiatorio Nacional, dedicado a San Felipe de Jesús, en donde, bueno, hay adoración perpetua, día y noche, y se pide expiando por los pecados de México. Y bueno, pues agradecemos tanto a San Felipe de Jesús el haber ofrecido su vida, primer santo y mártir mexicano. Así es. Y entonces fíjate que mucha gente a raíz de este martirio también como que se fue convirtiendo y fueron pues ahora sí que desde su muerte considerándolo ya como un santo. Sí, porque además la cultura japonesa, nos estaba explicando un sacerdote, ellos consideran, por ejemplo, los kamikazes, que ofrecen su vida, pues es una especie de martirio, pero en lugar de hacerlo por Dios, lo hacen por su nación o por alguna causa, son kamikazes. Para ellos es un orgullo también ofrecer su vida. Entonces, admirados estuvieron los japoneses y contrario a lo que se esperaba, que los iban a escarmentar, lo único que hicieron fue pues sembrar, como decimos, ¿no? El semillero de sangre, de mártires, el semillero de la fe católica. Entonces, más bautizados hubo. Exactamente. Sí, y después de algunos años, ya cuando pues otra vez la situación en Japón se tranquilizó contra los católicos y bueno, pues se pudo seguir expresando o manifestando esta fe, se construyeron muchos templos dedicados a San Felipe de Jesús. Mira, eso sí no lo sabía. Lo que sí sé es que después de esta desgracia, pues hubo una persecución muy fuerte contra los cristianos y pues los extinguieron prácticamente. Los que quedaron en Japón fueron familias que fueron conservando el culto pero escondidas por muchos años, hasta 1800 no sé qué, que Japón ya liberó liberó la libertad de culto. Y entonces fue cuando pudieron volver a regresar a evangelizar. Yo tengo un amigo sacerdote que está evangelizando allá en Japón. Ahorita es misionero de Guadalupe. Y bueno, él me cuenta pues que así como para nosotros en México es fácil seguir nuestra fe, para ellos sigue siendo dificilísimo. Porque a pesar de que hay libertad de culto, es un ataque muy fuerte a la fe cristiana, porque definitivamente una familia que se convierte es mal vista. Y a partir de ese momento empiezan a tener que dar testimonio, como lo acabas de decir, en un martirio blanco. Y ese martirio blanco, pues yo creo que los fortalece como para seguir evangelizando y demás, pero por lo mismo no hay tanto católico. Exactamente. Entonces, pues estamos hablando de que San Felipe de Jesús pues nos ha dejado este gran recuerdo. Y pues le agradecemos tanto, ¿verdad, Chari? Aquí en México. Claro. Igual que todos los santos y beatos que murieron ahí. Sí, y fíjate que pues unos cuantos años después de esta muerte, de los que consideramos mártires de Nagasaki, fueron beatificados en 1627. Sin embargo, ya la canonización específicamente de San Felipe, pues ya se tardó muchos más años, ¿no? Y ya fue hasta el siglo XVIII en que pudo ser canonizado. Cuenta ahí una historia que pues los españoles se querían adueñar de él, decían, no, pues es que es un santo español, y los mexicanos decían, no, pues nació aquí en México, entonces es un santo mexicano. Pero bueno, pues entonces al final se consideró como un santo mexicano, el primer santo y mártir mexicano. Pues gracias le damos a Dios por estos testimonios, porque pues ahí es cuando entendemos la gloria que debe de traer el martirio, Claro. En el cielo, porque se dice que ellos estarán, ¿no? Los mártires estarán en el cielo,
pues van a estar junto con Jesús, juzgando a todas las naciones. O sea, van a tener un gran lugar ahí en el cielo. Y bueno, como San José Sánchez del Río que decía, ¿no? Sí. Como decía, ahorita estamos en barata para llegar al cielo. Ajá, que es la forma más rápida, ¿no? La forma más rápida. Y bueno, pues también uno de estos mártires que muere ahí en Nagasaki, también era un niño que gritaba, paraíso, paraíso, Jesús, María, paraíso, paraíso, porque sabía que se iba al paraíso. Exactamente. Y fíjate que, bueno, ya por último me gustaría comentar que la higuera de la nana, que decía que siempre estaba seca, precisamente cuenta la historia que en el momento en que en Japón estaban martirizando a San Felipe, en ese momento la higuera aquí en México estaba reverdeciendo. Anda, pues ahí está. Pues les damos gracias a ustedes por haber escuchado este programa. Gracias, Chari. Muchas gracias a ti, Nieves. Que Dios los bendiga. Nagasaki, 4 de febrero de 1597. Queridos padres y amigos, la noche pasa rápida. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela a ustedes y a mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena de vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando fuese apenas un día. Pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida, por la que vale la pena morir, es la vida eterna. Paz y bien. Fray Felipe de Jesús. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.